buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar con el avance en la asignatura de física. Estamos en la cartilla del Ministerio de Educación. Estamos en la división de mecánica. Sabemos que mecánica se divide en cinemática, hidrostática, dinámica, hidrodinámica y estática. Esas son las divisiones de la dinámica, son las ramas, ¿no?, que comprende la dinámica. Una de las que vamos a estudiar ahora es cinemática, ¿ya? ¿Qué es cinemática? Es la rama de la mecánica que estudia todos los tipos de movimientos sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas. Y vamos a ir viendo también algunas otras definiciones. Por ejemplo, ¿qué entendemos por movimiento? ¿Ya? En física, el movimiento se entiende al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Ustedes pueden ver su definición que está aquí en nuestra cartilla. Después tenemos también elementos del movimiento. El movimiento tiene elementos, entre esos está aquí el tiempo, el sistema de referencia, el tiempo, posición, trayectoria, desplazamiento, distancia, rapidez, velocidad. También existen tipos de velocidad, entre ellos está la velocidad media, la velocidad instantánea y la velocidad promedio, ¿ya? La velocidad media, como siempre, es el cambio de posición en un intervalo de tiempo. La instantánea es la velocidad que posee una partícula, ¿ya? Por algo dice instantánea, ¿no es cierto?, al instante. Y la velocidad promedio es el promedio de la velocidad final. Es como cuando realizamos un experimento, ¿no es cierto? Realizamos 3 pruebas, pero sacamos el promedio de esas 3. Entonces, eso se llama velocidad promedio. Es como cuando ustedes sacan su promedio de notas, ¿no es cierto? Es similar a eso la velocidad promedio. Después también hablamos de qué cosa abarca la cinemática. Aquí tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que después lo vamos a estar viendo. Después tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento armónico simple, el movimiento compuesto, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Son tipos de movimientos que también abarcan la cinemática, que más tarde estaremos estudiando. Continuamos aquí con la página 44 y podemos observar en la página 44 que hay diferentes tipos de movimiento, ¿no es cierto? Aquí tenemos 4 tipos de movimiento. Por ejemplo, el primero, que será movimiento rectilíneo, ¿no es cierto?, porque vamos de forma horizontal, en forma recta. Y en la figura número 2, ya ustedes observen qué tipo de movimiento será. ¿Será rectilíneo? ¿Será circular? A ver, revisen. Ya de la misma manera van a revisar la 3 y la 4. Después pasamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Dentro del movimiento rectilíneo uniforme vamos a tener las siguientes características, ¿ya? Dice, el espacio recorrido es igual al desplazamiento, ¿no? Es igual que el desplazamiento. Como dice uniforme, ya quiere decir que no cambia la velocidad. Por ejemplo, dice, en tiempos iguales se recorren distancias iguales, ¿ya? Entonces, si por ejemplo voy a ir en 10 segundos, ¿no? Voy a recorrer una distancia, eso no modifica porque es constante, ¿ya? No habría aceleración, no hay cambio de velocidad. Después dice, la rapidez es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Es lo que les explicaba, ¿no? Siempre la velocidad va a ser constante. Es como cuando ustedes manejan un auto. Si van, no sé, a 20 kilómetros por hora, para que sea movimiento rectilíneo uniforme, tiene que seguir 20 kilómetros por hora, ¿no? No puede cambiar, ¿ya? Es como la velocidad de la luz, ¿ya? La luz no puede cambiar su velocidad, es constante. Siempre es la misma velocidad cuando llega a la Tierra. No puede llegar hoy, por ejemplo, más rápido y mañana más lento, ¿no? Entonces, eso no pasa con la luz, ¿ya? Es más o menos así para explicarles lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y como pueden observar, aquí tenemos ya la fórmula que aplicamos en el movimiento rectilíneo uniforme, que son las que ya conocemos. Aquí tenemos las fórmulas de la velocidad, que va a ser igual a distancia sobre tiempo. Sabemos que el tiempo se mide en horas, minutos y segundos. En el sistema internacional siempre en segundos, ¿ya? Después tenemos la fórmula del tiempo, ¿ya?
Ahí también nos dice que la distancia se mide en metros. Y por último tenemos la fórmula de la distancia, que va a ser igual a velocidad por tiempo. Estas fórmulas ya lo conocemos, ¿ya? Ahora es momento de aplicar. Aquí abajo tenemos la resolución de ejercicios, donde vamos a explicar el primer ejercicio. Aquí tenemos al ejercicio número 1, que dice: un motociclista en competencia muy dura avanza en su motocicleta con movimiento rectilíneo uniforme, recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. Determine la velocidad del mismo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Siempre sacar los datos. Ahí tenemos la distancia que nos dio de 3 kilómetros. Aquí dice distancia 3 kilómetros, lo anotamos. El tiempo 1500 segundos. Y lo que nos falta encontrar, que sería la velocidad. Sabemos que para eso tenemos una fórmula que va a ser velocidad igual a distancia sobre tiempo. Aquí está nuestra fórmula que sacamos de aquí, esta parte de arriba donde están las fórmulas. Lo primero que vamos a hacer para trabajar en el mismo sistema, vamos a convertir estos 3 kilómetros a metros. Ahí les acerco un poco la imagen para que puedan observar. Ya estamos en la parte de la resolución. Los 3 kilómetros vamos a convertir como, vamos a decir, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Kilómetro con kilómetro se va y voy a tener 3 por 1000, 3000 metros, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar ya la fórmula. Esta fórmula lo sacamos siempre de arriba donde están nuestras fórmulas. Vamos a ver que velocidad es igual a la distancia, que sería los 3000 metros, y los 1500 segundos que nos da en el problema, que sería el tiempo, ¿no es cierto? En vez de t colocamos su valor y en vez de d también su valor de la distancia. 3000 dividido entre 1500, su respuesta va a ser 2 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad con la que avanza el motociclista. Este es el mismo ejercicio del que ustedes han hecho en su experimento cuando encontraban su velocidad de ustedes, ¿no es cierto? Para el tiempo ustedes se ayudaban con el cronómetro y para la distancia ustedes se ayudaban con un metro, ¿no es cierto? Y una vez resuelto el ejercicio, ustedes hallaban su velocidad. Entonces es el mismo ejercicio, ya no tienen por qué asustarse. Aquí tenemos otro ejercicio de igual forma del movimiento rectilíneo uniforme. El ejercicio dice: en Chuquisaca un camión avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros sobre segundo. Determine qué distancia recorre si el tiempo empleado es 12 segundos. Entonces, como siempre, lo primero sacamos datos. Nos dice que el tiempo va a ser de 12 segundos. También nos dice que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y nos pide hallar la distancia. Sabemos que para eso vamos a buscar nuestra fórmula de distancia y tenemos, aquí está, podemos despejar de esta fórmula de aquí, o también podemos sacarlo directo del tema, que está también la fórmula de la distancia, que es igual a velocidad por tiempo. Aquí está, ¿ya? Entonces igual a velocidad por tiempo. Sustituimos valores, ¿por qué? Porque todos están en metros y segundos, no hay nada que convertir, ¿ya? Entonces vamos a decir la distancia va a ser igual a la velocidad, que es 5 metros sobre segundo. Estamos sacando de nuestros datos, y el tiempo, que es 12 segundos, ¿no? Estos, no se olviden que estos datos están en el problema, ¿ya? Y lo estamos sacando de ahí. Resolvemos esta multiplicación, 5 por 12. Vamos a tener como resultado que es 12 metros, ¿no? La distancia va a ser 12 metros. Y nada más, de esa manera habríamos terminado el segundo ejercicio. Bien, vamos a explicar el tercer ejercicio, que ya esta vez se trata de dos autos, ¿no es cierto? Pero aquí la característica es que ambos tienen la misma distancia. A ver, leamos el problema. Dice: dos automóviles se encuentran separados a 80 kilómetros. Ambos parten de manera simultánea hacia su encuentro con velocidades de a 4 kilómetros sobre hora. O sea, el auto A tiene velocidad y el auto B va a tener 6 kilómetros sobre hora. Determina el tiempo que tardan en encontrarse. Ahora sí tenemos que determinar el tiempo en que estos autos se van a encontrar. Para eso anotamos los datos. Vamos a anotar la velocidad del auto A, por eso lo vamos a llamar velocidad A, y la velocidad del auto B, que también lo vamos a llamar velocidad B, y la distancia, que es 80 kilómetros. O sea, es una misma distancia, ¿no? Entonces sabemos que la fórmula para hallar el tiempo va a ser igual
a distancia sobre velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a reducir? Como tenemos dos velocidades, vamos a sumar la velocidad A y la velocidad B. Por eso es que ahí aparece esta fórmula. Dice, el tiempo de encuentro, quiere decir esta T, ¿ya? El tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia sobre la velocidad de ambos autos. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar nada más. Vamos a poner el tiempo equivalente, va a ser igual, a ver, vamos a agrandar un poquito, a 80 kilómetros, ¿ya? Que es la distancia, ¿no es cierto? A 80 kilómetros, que es la distancia, sobre las dos velocidades, la velocidad del auto A y la velocidad del auto B, que era 4 kilómetros más 6 kilómetros. Resolviendo vamos a tener, solamente resolvemos, sabemos que 6 más 4 va a ser 10, ¿no es cierto? Y voy a tener 80 dividido entre 10, va a ser 8 kilómetros sobre hora, pero kilómetro con kilómetro se va a ir, aquí está indicando, miren, ya aquí más abajo está indicando, y nos va a quedar hora, y sabemos que el tiempo siempre se mide en horas, ¿no es cierto? No puedo medir el tiempo como algunos me han puesto que se mide en litros, ¿no? No, eso jamás, ¿ya? El tiempo siempre se mide en horas, minutos y segundos. En este caso el tiempo se mide en horas. Y ahí terminaría nuestro tercer ejemplo.